el mercado de PET históricamente siempre se había caracterizado por seguir mucho el crecimiento del país en términos de PIB, y la pandemia vino a mover, como muchas otras industrias, mucho el mercado de PET. Anticipábamos, de hecho, una bajada significativa en el consumo de PET en México. No solamente porque bajó mucho el consumo a raíz de la bajada de la economía, pero también porque se veían muchas dificultades para colocar el PET en donde se estaba solicitando, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa a raíz de la pandemia? Para sorpresa grata nuestra, se empezó a manejar mucho entregas a domicilio, no solamente de comidas, en charolas de PET y de otros materiales plásticos, incluso de papel también, pero también electrónicos, y todos esos pedidos que se hacían por las diferentes plataformas impulsó mucho el desarrollo de termoformado y del uso del PET en termoformado. Pero lejos de disminuir, creció el consumo de PET en México. Para que se den una idea, en México el mercado de PET actualmente ronda el 1.000.000 de toneladas, entre los dos, entre virgen y reciclado. Cuando hablamos de 800.000 más o menos toneladas de consumo de virgen y unas 200.000 toneladas de reciclado, ¿no? Entonces, nosotros en la pandemia estábamos en 780 en total, más o menos, y anticipábamos que no íbamos a sobrepasar el 1.000.000 de toneladas hasta el 2026-27, ¿verdad? Pero ahorita ya estamos ahí. Se desconectó un poquito del crecimiento ligado al PIB. Pensamos que va a regresar, porque al final en el largo plazo va a volver a crecer o a moverse muy similar al tema, pero ya con un mercado, ya una base más grande por estas nuevas aplicaciones que se desarrollaron durante la pandemia, y se quedó algo de ese volumen todavía después de la pandemia, porque creció mucho la entrega a domicilio y muchos ya prefirieron hacer pedidos al súper a través de aplicaciones, etc. Entonces, esos mercados no en la misma magnitud que durante la pandemia, pero algo adicional se quedó ahí en nuevas aplicaciones del PET, sumado a las tradicionales de bebidas carbonatadas y bebidas no carbonatadas. Hay un par de temas ahí muy característicos del PET, que si bien es el plástico que más se recicla, no solo en México, pero a nivel mundial, pero en México particularmente, como tú lo sabes, tenemos una tasa de recolección bastante alta de 63%, y como que se percibe malamente en el mercado que ya nuestro problema está solucionado, ¿verdad? Y lejos de eso, cada vez se vuelve más retador, porque como tú lo sabes, no es lo mismo brincar de 50 a 60% que brincar de 60 a 70%. Cada vez es más difícil ir por el último punto porcentual, ¿no? Entonces, ese es un gran reto que tenemos. Ya lo poco que queda por reciclar, digo, no es poco, todavía es un 30 y tantos %, pero está ya en lugares geográficamente hablando complicados para tener esa accesibilidad. Y yo creo que el principal reto que tenemos también es el tema del acopio, ¿verdad? Porque podemos tener la demanda, e incluso si se llegan a aprobar leyes para exigir o obligarnos a consumir plásticos con contenido reciclado. El tema es que si no está la infraestructura para copiar ese volumen de reciclado, pues no lo vamos a lograr, y aparte el precio también se va a disparar, ¿verdad? Ya que ya de por sí está, comparado con el virgen, hay una diferencia significativa. Ahora, hablando de precios y de toda esta situación global, vemos que en México pues se tuvieron que imponer aranceles a este plástico precisamente de todos los países asiáticos, ¿no? Todo el material que llegaba, porque pues en contra, y sabemos los retos que enfrentamos en México, que es la falta de las materias primas para la producción del PET. ¿Qué me puedes decir con todo esto y cómo el transformador tiene que jugar? ¿Qué recomendación das ante este arancel? Y si me explicas por qué y las razones. Históricamente el arancel que tenía el PET, la resina de PET en México, para países no miembros de tratados, es del 9%, o era del 9%.
El año pasado se subió, junto con otros sectores de la industria mexicana, al 25%. Y este año lo volvieron a subir ahora del 25 al 35%. Hay que aclarar una cosa, nosotros no estamos en contra de la competencia, obviamente, ¿verdad? El tema es que cuando los precios empiezan a ser más baratos que incluso lo que ellos mismos venden en sus propios países, pues es cuando ya empiezas como competencia desleal, ¿no? Y se vuelve una industria más vulnerable. Ahora, cuando estás hablando de que en México se producen 1.1 millones de toneladas de puro virgen, y el mercado de puro virgen es de 800,000, no hay un tema de que se requiera importación, ¿verdad? Se puede surtir con la producción local. No lo hacemos, obviamente, porque también hay países que compiten lealmente y que son bienvenidos para competir, pero hay otros que no, y sobre eso son los que se están tomando estas medidas. El arancel, si bien fue general, el del brincar del 9 al 25 y del 25 al 35, como bien es sabido, también hubo una iniciativa de una investigación antidumping contra China particularmente, que también acaba de ser, ya al menos se definió una medida preliminar, que está pendiente de confirmarse, que va en rango de 30 y tantos por ciento a 63%, solamente contra China, ¿verdad? Porque ahí sí estábamos viendo un impacto terrible en las importaciones de China. Vamos, para que se den una idea, hace 10, 15 años las importaciones de China en este país no pasaban de las 2,000 toneladas mensuales. Ahora, el año pasado fueron 130,000 toneladas. Wow. Entonces, como decía yo en una conferencia, los chinos se tomaron muy en serio nuestra frase de mi casa es tu casa, ¿no? Porque, híjole, nos invadieron. Pero bueno, ya se autorizó este antidumping, es solo contra China. Y otros países están entrando a México. Digo, al final, no estamos peleados con la competencia siempre y cuando sea honesta y leal. En el caso particular de Vietnam y Malasia, que sí se tiene un tratado con ellos, han crecido significativamente a raíz de este incremento de arancel general, digamos, para los demás países. Pero aún incluso esos dos países están siendo investigados llaman bien por cumplimiento a regla de origen, porque si bien puede entrar resina de esos dos países porque son miembros del tratado que tenemos con el Pacífico, la verdad es de que el 50% del valor tiene que cumplir con materias primas producidas en los países miembros, ¿verdad? Y hay dudas razonables, por eso se está haciendo una investigación, de que el PTA y el licol estén proveniendo de países miembros del tratado.